Listo, empiezo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este webinar especializado del Clúster Aeroespacial de Baja California. El día de hoy tenemos una empresa muy importante. Tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Cleansport, que nos acompaña el día de hoy el señor Víctor Barrera, que nos va a compartir la importancia de los abrasivos en el mundo de la aviación. Voy a proceder a leerles un poco de la reseña laboral del señor Víctor, la cual considero que es muy interesante. El señor Víctor trabajó en Mexicana de Aviación como técnico de mantenimiento de aeronaves de ala fija. Esto fue del 95 al 97. Trabajó posteriormente en Cast Alloys como técnico de fundición de acero y titanio. Después, 21 años, él cuenta con 21 años de experiencia en el sector de abrasivos, como manufactura y como técnico especialista. Tiene una certificación de Green Belt por el Tecnológico de Monterrey y sus estudios son de Ingeniería Industrial por el TEC de Tijuana. Muchas gracias, señor Víctor. Antes que nada, me gustaría que nuestro presidente, el doctor Tomás Ibaja, por favor le diera unas palabras de bienvenida y de bienvenida a su empresa. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por la moderación del día de hoy. Cristian Sánchez, ingeniera aeroespacial aquí en el clúster. Le agradecemos su participación, al igual a todos los que están conectados y los que gradualmente se están conectando. Muchísimas gracias por participar. El día de hoy nos honra mucho que Cleansport, miembro del clúster aeroespacial y líder en diferentes especialidades, pero en particular el tema de abrasivos, pues el día de hoy nos comparta por qué es crucial el tema de los abrasivos en los detallados y en todos los productos que tienen relación con la industria aeronáutica, con la industria de aviación. Para nosotros es muy relevante este tema por lo mismo que hablamos de excelencia en manufactura. Y al parecer los pequeños detalles son los que al final nos dan esa ventaja competitiva y comparativa con otros sectores. Sin más preámbulo, yo le agradezco a todos los que están conectados vía Zoom, a través también de los que están conectados a través del sistema de Facebook Streaming y a la industria aeroespacial que se conecta a través de sus circuitos cerrados. Muchísimas gracias a todos. Cristian, te regreso el micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Pues bueno, vamos a comenzar. Le damos la más cordial bienvenida, señor Víctor. Este es su espacio, este es su webinar. Por favor, compártanos toda esa interesante información que hay que aprender el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Cleansport es una empresa que es alemana, pero está afortunadamente en Baja California, y pues ha estado dando soporte a todo lo que es la industria aeroespacial. Entonces, de ahí quiero partir un poquito con esa parte de la importancia, ¿no? Prácticamente todo se mueve con abrasivos. Un segundo. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito del marco histórico, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, ¿qué hacían los hombres o la humanidad? Bueno, básicamente empezó tallando piedras más duras para convertirlas, por ejemplo, en puntas de flecha. Empezó a usar piedras más abrasivas como para todo lo que es el raspado de las pieles. Entonces, prácticamente el hombre empieza a usar los abrasivos mucho antes de lo que nosotros podríamos pensar como una lija, ¿no? Ya con el tiempo, las guerras mundiales empezaron a acelerar demasiado estos procesos, porque pues la demanda de construir aviones, tanques, barcos, todo eso requiere un lijado, requiere un acabado, requiere un corte. Entonces prácticamente es donde los abrasivos empiezan a ser fundamentales para lo que es esta industria. Con el tiempo, el mundo empieza a crecer y empieza a evolucionar lo que es el abrasivo. Por ejemplo,
¿quién es Cleanspor en el mundo? Porque es uno de los 5 fabricantes más grandes de abrasivos en el mundo. Pero normalmente Cleanspor en México ha estado desarrollando, es una empresa joven, apenas tiene 30 años en el mercado mexicano, pero en el mundo ya tiene más de 130. Entonces, empieza como una compañía de familiar, cuenta con capital propio. Ahorita ya pues prácticamente estamos hablando de una compañía global, principalmente se encuentra en Europa y pues ya se ha expandido a todo lo que es el norte de América, Sudamérica, incluso en la misma China es competencia. Entonces llega a todos los rincones como Sudáfrica, Australia. Entonces empieza a llegar más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a crecer la demanda de los abrasivos. Muchas cosas, por ejemplo, se desconocen de Cleanspor. Por ejemplo, Cleanspor ha sido una marca muy innovadora. ¿En qué sentido? En que ha patentado varios productos. Por ejemplo, en 1926 patenta la primera lija de agua en Europa. Entonces, la lija de agua pues ofrece varias ventajas en el lijado por la facilidad con la que tiene un lijado en donde no se tape, en donde permita un lijado mucho más suave. Con el tiempo, en 1950, crea los discos de corte y desbaste, incluso los discos laminados, que ahora los vemos por cualquier lado. Cleanspor fue el inventor. Entonces, son pequeños datos muy interesantes acerca de la compañía. Con el tiempo, pues las patentes se van perdiendo y ahora pues todo el mundo los fabrica. También fabrica el dichoso cepillo 1000 hojas, que este cepillo prácticamente son las ruedas abrasivas de 6x1, que pues prácticamente están un trabajo de un lijado de forma axial. Y pues ahora igual, existen muchísimas medidas en el mundo, pero Cleanspor fue el primero que lo patentó. A recientes fechas, pues las últimas innovaciones que ha tenido, bueno, tenemos nuestra propia fabricación en Ucrania, ahorita temporalmente cerrada por problemas de conflictos bélicos en la zona, lo que es la fabricación de diamante. Entonces, el diamante, pues es otro nuevo abrasivo que ya se da con mayor frecuencia en el mundo y poco a poco se ha ido incorporando. A grandes rasgos, pues esto es un poquito de lo que es la historia de Cleanspor, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito ya más en materia de lo que es un abrasivo, porque pues ya vimos que desde hace mucho se usaba pues para el curtido de pieles, hacer puntas de flecha, y ya con la edad de hierro y de donde empiezan a hacerse los metales, pues empiezan a hacerse otros tipos de abrasivos precisamente para afilar espadas, cuchillos y demás, ¿no? Este es un básico de abrasivos para entender un poquito todo este mundo, porque es muy grande y todos van a tener un propósito y diversas aplicaciones. Básicamente, en el mundo, y Cleanspor maneja 4 líneas de productos abrasivos, que son todo lo que son los revestidos de lo que es la lija. La lija, vamos a hablar de respaldos de tela, papel, fílmicos, y eso prácticamente junto con los granos minerales es lo que va a conformar una lija. Por el otro lado, lo que son los bonded o abrasivos adheridos son lo que son los discos de corte y desbaste, que se usan mucho para todo lo que es la industria metalmecánica principalmente. De ahí vamos a partir a lo que es la fibra. La fibra básicamente son abrasivos que son compuestos de poliéster y van a tener incrustados granos abrasivos. La fibra trabaja un tanto diferente a diferencia de lo que es la lija. Como el abrasivo de nonwoven va a traer una composición más esponjosa, el acabado es mucho más suave, es decir que aunque una fibra, por ejemplo, tenga un grano 400 comparado con una lija, el hecho del respaldo le va a dar un poder mayor de corte comparado con la fibra, donde por su misma estructura esponjosa simplemente hace
el acabado, pero lo hace mucho más superficial. Entonces siempre las fibras nos ayudan enormemente para darle acabado a diversos metales. Un ejemplo, esto es sumamente común en la industria, por ejemplo, de los alimentos o la industria médica, donde tenemos que llegar a un tipo de rayado muy particular, principalmente para que no se creen bacterias. Entonces, aquí hablamos de un acabado 4, por ejemplo, que anda de una rugosidad de 15 a 25 RA y que solamente hace un rayado muy superficial, y es por eso que ustedes ven pues las cocinas, los refrigeradores, las estufas, todos con ese mismo tipo de rayado, siguen una normatividad. Lo mismo pasa en ciertas industrias como la aeroespacial. Otro nicho de mercado que tiene que ver con el área abrasiva, pues prácticamente son algunas especialidades. Son productos abrasivos como tal, pero netamente no son como las lijas convencionales, pero siguen siendo un abrasivo. Entonces tenemos las puntas montadas, las limas rotativas que se usan mucho para los desbastes, todo lo que son las cardas, cuando solamente queremos hacer una limpieza muy superficial de lo que es tal vez alguna soldadura. Entonces, todos esos productos básicamente también funcionan como un abrasivo, pero no son netamente lija o en este caso también o alguna fibra. Básicamente, ¿de qué se compone un abrasivo revestido? Aquí vamos a entrar un poquito ya más en materia de lo que es la lija. Básicamente se compone de 4 componentes, pero hay veces en que hay algunas que van a tener un quinto elemento, que este elemento pues va a ser algún aditivo. Básicamente la parte verde es un soporte, es un dorso que puede ser de papel, tela, fibra, combinación, porque podemos combinar lija con, algodón con poliéster y esto le va a dar un mayor refuerzo. Luego de ahí se pega el abrasivo, se le pone una capa de adhesivo y luego van a venir los diferentes abrasivos, que en este caso pues tenemos pues comúnmente el óxido de aluminio, carburo de silicio, circonia o un cerámico. Anteriormente se usaba, por ejemplo, el granate. El granate es un abrasivo natural que se extrae así de la naturaleza, se muele. Generalmente las mujeres conocen un poquito más acerca del granate porque se usa mucho para la bisutería fina, entonces pueden hacer pues algunos anillos y demás. Entonces ese se molía, por ejemplo, se filtraba, se colaba y de ahí se pegaba directamente sobre el papel. Entonces, ese tipo de abrasivo se usó por más de 200 años, principalmente en la industria de la carpintería. Hoy en día, pues los abrasivos ya son más sintéticos. ¿Por qué se llaman sintéticos? Porque al combinarse o mezclarse o sufrir algún cambio químico, incluso por temperatura, pues prácticamente estamos alterando su composición de natural a pasarlo a ser ya un compuesto más sintético. De ahí, ya que se pega el grano, vamos pues, a poner una resina que va por la parte de arriba y esa resina es un reencolado. Básicamente lo que va a hacer es que le va a dar cuerpo entre los granos para darle mayor resistencia y que el grano rápidamente se caiga, ¿no? Entonces lo que queremos es que la lija vaya microfragmentando el grano de tal manera que el mismo grano se va autoafilando y así hasta que prácticamente queda ya sin suficiente materia como para poder lijar. Referente a los aditivos, por ejemplo, Cleansport maneja lo que es un estearato de zinc, que es básicamente una capa, como si fuera un talco, por encima de la resina. Entonces, esta resina es mucho más suave que su sucesor que está por debajo. Y, por ejemplo, en el momento de que algo se tapa, esta resina tiende a desprenderse. Precisamente esa es su función, que en cuanto empiece a saturarse, se desprenda mucho más sencillo con la misma acción de lijado. Esto que nos permite que el abrasivo tenga más vida precisamente porque no se ha tapado. Un abrasivo que se tapa prácticamente pues deja de funcionar porque satura tanto los granos que ya no hacen contacto con la superficie. Hay otro aditivo muy interesante en este sentido. Nosotros le llamamos multibón. Este multibón es un refrigerante que va encapsulado entre la resina.
Lo que hace este refrigerante es que precisamente piezas muy susceptibles al calor, por ejemplo, el titanio y el acero inoxidable, tienden a mancharse o a sufrir una decoloración como si fuera un arco iris, dependiendo la temperatura que alcance. Empieza con azul, empieza a ponerse rojo intenso, marrón, hasta que se pone negro. Entonces, este daño en muchos materiales, principalmente en el mundo de la aviación, no es aceptable porque pueden llegar a sufrir internamente algún daño metalográfico y pues puede provocar una falla. Entonces, bueno, este tipo de aditivos ayudan mucho a que el sobrecalentamiento se dé, entonces tratando de mantener un poco la superficie más fría. Generalmente se maneja más en lo que son zirconias y cerámicas, que son materiales de desbaste. Entonces, al hacer un desbaste mucho más rápido, se genera menos fricción por calentamiento. Aunado a eso, un multibond ayuda muchísimo a reducir ese calor. Entonces, básicamente son los elementos que componen un abrasivo. De aquí vamos a entrar un poquito a desglosar esas partes del abrasivo. Aquí en este caso nos vamos a ir a lo que es un respaldo. Existen diferentes tipos de respaldos o diferentes pesos. ¿Por qué le llamamos peso? Es decir, que en un metro cuadrado nosotros ponemos tantos gramos de material y eso por ende me va a dar un grosor. Supongamos que para que lo vean un poquito de manera de analogía, un peso A es muy parecido a lo que es una hoja de papel bond. Entonces, de lo que es el lijado A hasta el C, vamos a ir aumentando un poco más el peso del papel, es decir, vamos a agregar en el mismo metro cuadrado más materia, más papel, y eso nos va a ir incrementando. Por ejemplo, un peso F, vámonos hasta la parte de abajo, nada más para cerrar esta parte. Vendría siendo como si fuera un cartoncillo o una cartulina. Entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos el peso del papel? Bueno, disminuimos la flexibilidad, pero aumentamos su resistencia. Entonces, principalmente, dependiendo el grano, también vamos a hacer uso de los diferentes tipos de papel. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grano óxido de aluminio, por ejemplo, en lo que es granos desde un 36 hasta un 60, por ejemplo, yo voy a poder usar un peso C. De lo que es un grano 100 a un 180, puedo usar un B, y ya de ahí puedo usar un poco más fino. ¿Por qué? Porque mi partícula o mi micra pues me va a permitir tener un buen soporte. Es por eso que vamos aumentando un poco el peso del papel dependiendo del grano. Y eso pues ahí está, por ejemplo, los pesos A generalmente son para granos muy finos, con lo que podemos convertir pues lijas de mano, lo que son las hojas de 9x11, los discos que son altamente usados, o las tiras. Entonces vamos aumentando el peso y eso ya me permite hacer, por ejemplo, aplicaciones como bandas. Entonces ya puedo hacer bandas para las stroke sander, bandas anchas o incluso bandas segmentadas. Para que se den una idea, una banda stroke es una lija que corre a lo largo y es muy larga. Por ejemplo, una banda stroke puede ser de 6 pulgadas de ancho hasta por 300 pulgadas. Y esa corre en una banda como si fuera una liga y solamente nos apoyamos en cierto punto. Ayuda mucho para partes que son muy grandes, pero que queremos lijar por su estructura, no alcanzan a entrar en máquinas donde pudieran trabajar de manera automática, como son las máquinas, por ejemplo, las Stamp Saver, que simplemente ponemos las piezas por debajo, van pasando y van haciendo el lijado. Solamente quitan algunas milésimas de material en cada pasada. Entonces, esta por su forma irregular, pues me permite hacer ese tipo de aplicaciones, pero necesito ya un respaldo un poquito más resistente para que pueda aguantar la aplicación, la presión que yo le voy a estar aplicando. Entonces, una banda ancha generalmente sale de lo que es el ancho de un jumbo. Los jumbos es la manera en que nosotros llamamos a nuestra materia prima después de que sale de la manufactura. Esta manufactura, por ejemplo, en nuestro caso,
Todo lo que es papel se produce en Polonia y todo lo que es en tela se produce en Alemania y tiene diversos anchos de 60 y 65 pulgadas. Si por ejemplo un cliente nos solicita una banda de 53 por 103, 103 de ancho por 103 de desarrollo, pues yo la puedo sacar del ancho de las 60 pulgadas y poder usarlo. Cuando hablamos de una banda segmentada, hablamos de una banda muchísimo más grande, por ejemplo de 75 pulgadas, en donde yo tengo que hacer el corte hacia lo largo y corto de manera transversal para poder unir dos paneles. Eso es a lo que le llamamos una banda segmentada. Todo este tipo de información ahorita la vamos a ir amarrando con o atando cabos con la información que les voy a presentar un poquito adelante. Ahorita estamos entrando un poquito en el contexto de todas las características, porque antes de que yo me dedicara a esto, pues cuando estaba en la industria de lo que es la fundición de metales, pues uno abre el internet y pues uno ve un montón de productos. ¿Para qué sirven? Pues simplemente dan pequeños contextos que son para ciertas aplicaciones, pero nunca dan un detalle en particular para qué sirvan. Entonces, ahorita es por eso que quiero llevarlos a este contexto de lo que es un abrasivo, de qué se compone, cuáles son sus características para ver cómo se va a transformar y al final cómo se va a aplicar. Ahí es donde está la clave, como la parte técnica de cómo es donde va a encajar el producto correcto, en este caso en la industria aeroespacial. En el caso de los respaldos de tela, pues tenemos igual de manera alfabética cómo va aumentando el tipo o vamos incrementando el tejido en este caso. Aquí ya no es tanto por un peso como tal como en el papel. Todo lo que es de la letra X hacia arriba va a ser un algodón. Por ejemplo, un JF es tan flexible como una camisa. De ahí vamos aumentando el tejido más cerrado, más ancho, y lo que va a dar es un mayor soporte para aplicaciones ya para alta remoción y alto desempeño. Todo lo que es Y hacia abajo ya es poliéster. Entonces, la ventaja del poliéster es que es impermeable, es mucho más resistente, pero el problema es que se vuelve un tanto más rígido. Ahí, por ejemplo, yo tengo un YX. Este YX ya es una mezcla de poliéster algodón, donde a mi algodón le voy a dar mayor resistencia. Entonces yo ya puedo usarlo en aplicaciones de mayor desbaste. De ahí para abajo, generalmente todo el Y va a ser un poliéster tan duro que parece demasiado acartonado, pero me va a permitir que en aplicaciones donde yo meta una pieza de metal, pues prácticamente el abrasivo empiece a cortar y el material tenga un soporte que no se me desgarre o no me dañe la pieza. Entonces es como va a ir aumentando en este caso la tela. Tenemos algunos materiales de última generación donde estamos metiendo poliéster algodón, que es el GX. Este está en la parte derecha superior. Este ya es una aplicación donde los clientes demandaban mayor resistencia, pero al mismo tiempo esa flexibilidad que no se daba con los respaldos JF o J. Entonces aquí ya, por ejemplo, en muchos perfiles aeronáuticos, por ejemplo, álabes internas o partes de turbinas o motores, pues ya prácticamente tiene esa facilidad de hacer esos desbastes, pero adaptándose uniformemente a la superficie. Entonces, esto es referente a las telas. Referente a los granos, vamos a entrar a una parte muy interesante donde empieza a hacerse demasiado disperso este mundo, porque ya hablamos de varios tipos de papel, ya hablamos de varios pesos, ya hablamos de las telas con poliéster, algodón, pero a esto si le incorporamos diferentes minerales abrasivos, como en este caso el carburo, óxido de aluminio, circonia alúmina y el cerámico, pues ya empezamos a hacer muy extenso este sector, ¿no? Vamos a hablar de una escala de dureza y otra de durabilidad. Son muy diferentes porque la dureza no va relacionada
a veces con la durabilidad. Por ejemplo, en este caso, el carburo de silicio es un compuesto de silicio de cola y arena blanca. Entonces, esto prácticamente es lo más parecido a hacer un vidrio. Es decir, que el grano mineral parece mucho a lo que es una obsidiana. Así se ve como en materia prima, como si fuera un cristal. Entonces, bueno, este se muele y pues es ideal para vidrio, porque esto es lo único que elija el vidrio. Se puede usar óxido de aluminio, pero si el material va a ser templado, no podemos usar óxido de aluminio, porque el óxido de aluminio le crea un defecto que se llama microconcha y al final, al templarlo, se fractura. Esa contaminación que le genera, pues es muy mala para el vidrio. Por eso normalmente el vidrio, lo que es para todos los rayones o más que nada, cuando cortamos un vidrio, todo el biselado que hacemos de manera lateral se hace con carburo de silicio. Por su dureza, el carburo de silicio es muy bueno en piedras. Así se hizo inicialmente cuando estaba este mineral, mucho antes que los de nueva generación como la circonia o la cerámica, y se usaba mucho para el desbaste de piedras. Como es muy duro, pero a la vez es muy frágil, por ejemplo, el carburo de silicio tiene una dureza de 9.5 a 8.5 dependiendo su calidad. Pues supongamos que para darles una escala, el 10 vendría siendo un diamante. Entonces, es muy duro, pero a su vez no es tan resistente. Entonces, su poder de fracturabilidad se va rompiendo muy rápido. Se crean nuevos filos, eso es una ventaja que tiene, pero al final no es tan durable. Por eso, en la escala de durabilidad, pues es el primero. Pero su dureza es mayor de tal manera que me permite hacer cortes de vidrio, piedra o a su vez, por ejemplo, gracias a su fracturabilidad, es muy bueno en todo lo que son plásticos y barnices. Entonces, prácticamente todo ese tipo de materiales, lo que queremos es un corte mucho más suave, más uniforme. Y el carburo de silicio me lo permite porque se va microfragmentando y también eso, la microfractura me ayuda a que el material no se tape. Un abrasivo que se tapa, pues definitivamente va a dejar de funcionar. Entonces, tenemos ese contraste entre muy duro y a la vez la aplicación de friable para poder darnos ese tipo de aplicaciones. Entonces, vayan viendo bien cuáles son los puntos donde es bueno cada mineral, porque eso va a depender cuando pasemos a las partes del avión. En este caso, el que le sigue en escala de dureza de 8.5 incluso hasta 7, venía siendo un óxido de aluminio. El óxido de aluminio hay diversas calidades, porque este mismo grano podemos hacerle tratamientos térmicos donde incrementamos un poco su dureza. Y eso ya nos ayuda, como por ejemplo para aplicaciones en materiales no ferrosos. Todo lo que es no ferroso viene siendo aluminio, latón, cobre, todos esos materiales así. En aceros, por ejemplo, un acero como el de una navaja tiene una dureza como de 5.5. Entonces aquí les había mencionado que el óxido de aluminio tiene una dureza de 7, 7.5, 8.5 cuando va mejorando su calidad. Entonces prácticamente puede hacer un buen afilado de lo que es, por ejemplo, un cuchillo o un rebabeo. Pero este es mayormente usado para todo lo que es la industria de la madera y de la piel. Entonces, toda la piel, que por ejemplo los asientos de primera clase de un avión generalmente son de piel, pues es lijado gracias al óxido de aluminio, donde se seleccionan obviamente partes específicas de la piel, se les dan ciertos tratamientos donde va haciendo un desbaste y es por eso que podemos lograr ese texturizado que tiene la piel y resistencia. En el caso de la madera, pues es lo más común que vemos incluso en las ferreterías, donde el óxido de aluminio pues es por su extensión de granos, también pues es un material altamente usado desde el desbaste hasta el acabado. Ya por ejemplo, si yo quisiera hacer un acabado por ejemplo, hago un mueble y yo le pongo un barniz, entonces todo lo anterior lo pude haber lijado con óxido de aluminio, pero ya algún asentado para poder dejar mi barniz muy suave, ya lo uso con carburo de silicio, donde yo aplico un ligero lijado
por ejemplo, con algún grano 800 o 1000, y prácticamente la superficie me queda lisa, libre de porosidades e imperfecciones que me haya dejado la aplicación, ya sea por pistola o con brocha. Entonces ahí vamos correlacionando esos dos materiales. Referente a un mineral de mucho mayor resistencia, ya muy bueno para acero y aceros inoxidables, metemos lo que es una alúmina zirconia. ¿Por qué le llamamos alúmina zirconia? Porque muchos fabricantes, nosotros tenemos unos granos 100% de zirconia, lo cual le da mayor resistencia o durabilidad al producto. Pero hay muchos donde mezclan un poquito esa parte de mezclar granos de óxido de aluminio, un porcentaje con un porcentaje de zirconia. Y obviamente eso también me da ciertas ventajas en ciertas aplicaciones. Además que conforme vamos aumentando la durabilidad, vamos aumentando el precio. ¿Por qué va aumentando un poco el precio? Bueno, tiene que ver porque pues los respaldos ya son mucho más pesados, son un poco más caros que el algodón, como en el caso del poliéster, y la durabilidad es mayor porque ya para la fabricación de estos minerales ya es un poquito más caro y más elaborado el proceso, pero pues me va a dar ciertas ventajas. Por ejemplo, ya en el caso de la cerámica, es excelente para todo lo que es el titanio, acero inoxidable, muchos metales muy duros son rebajados con este mineral sin llegar a calentar el producto, porque trabajan tan rápido en el desbaste, su poder de corte es tan alto por su durabilidad, su misma poder de fracturabilidad es menor, entonces eso me permite tener un poco más de vida. Entonces, al hacer esto, trabaja mucho más rápido y eliminamos, por ejemplo, desbastes, por ejemplo, excelentes con cerámicas o zirconias. De ahí, si nosotros queremos solamente acercarnos, los fabricantes no hacen granos más finos que el grano 180. Entonces, de ahí por esto tenemos que recorrernos a alguna opción en óxido de aluminio o carburo de silicio, principalmente para dar acabados. Entonces, esto es básicamente los minerales que se tienen, que ya son sintéticos, y ahí está más que nada sus nichos de mercado, más bien en el aspecto de para qué componentes son buenos. Entonces, una vez dicho esto, tenemos también, es muy importante, los fabricantes de abrasivos, en este caso Cleansport. El grano abrasivo, pudiéramos pensar que va pasando la lija y el grano va cayendo. La realidad es que hay procesos más avanzados en donde prácticamente es un pegado electrostático. Este pegado electrostático se magnetiza los granos con 50,000 volts de corriente, y prácticamente la parte más gruesa, si los granos parecen como pirámides, estos van a hacer que se magnetice, y la parte más gruesa es la que se va a pegar al respaldo y van a quedar las puntas, siempre van a quedar los filos orientados para que este sea un acabado mucho más uniforme y tenga mayor resistencia. Entonces, en ese proceso, el fabricante puede poner una dispersión cerrada, es decir, que se sature al 100% la superficie de la lija, de tal manera que esto pues me dé mayor durabilidad al tener más granos abrasivos, donde yo no tengo ningún problema de tapado, porque les repito, si se nos llega a tapar un grano abrasivo, pues prácticamente muchas veces se tira, ¿no? Porque prácticamente la saturación a veces suele ser demasiado agresiva o difícil de poder despegar. No es tan sencillo como quitar la lija y como si le pudiera pegar yo a alguna superficie, como tratando de botar todo eso que quedó incrustado. Hay bandas muy grandes donde prácticamente yo no puedo maltratarlas porque pues estaría yo dañando el abrasivo, dejando yo marcas posteriores en mi pieza de que estoy lijando. Entonces, mientras yo no tenga ningún problema de tapado, la superficie 100% cerrada me permite mayor durabilidad. También existe lo que es semiabierta y abierta, es decir, que pongo menor cantidad de granos y eso me permite que el grano abra un poquito más. Entonces,
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una analogía. Por ejemplo, los cocodrilos. Los cocodrilos, como tienen su tipo de diente, están muy abiertos. Entonces, por eso ellos al morder nunca se les queda ahí nada de los residuos de la carne del animal que hayan comido. Entonces, es por eso que su dentadura siempre se mantiene limpia. Es algo parecido como lo que pasa con el grano abrasivo. La dispersión me permite que lo que se llegue a botar, la misma aplicación con el movimiento, con el lijado, se lleva, se desprende mucho más rápido. Entonces, eso me da una ventaja. Entonces, esta dispersión semiabierta o abierta es muy buena para todo lo que son pinturas, y principalmente pinturas en el ramo automotriz. Yo recuerdo que los primers que usábamos eran de altos sólidos. ¿Por qué? Porque recubren muy bien de todo lo que es la oxidación, tienen que aguantar altas temperaturas o temperaturas muy frías. Entonces son de composiciones de altos sólidos. Entonces aplicarlos o a la hora de lijarlos, pues resulta un poquito más complicado, ¿no? Entonces esa saturación en un grano cerrado, pues prácticamente dejaría mi grano inservible tal vez en cuestión de minutos. La dispersión abierta pues me permite que esa saturación no se dé. Entonces es por eso que se crean ambos tipos de fabricaciones. Eh, Aquí también hay un dato muy importante. Por ejemplo, ¿cómo se genera? Vamos a hablar de un grano 24. ¿Cómo define un fabricante que debe de ser grano 24? Por ejemplo, en el caso de los fabricantes, van a colar los granos usando coladores o sedazos. Por ejemplo, en una pulgada cuadrada van a poner 24 alambres de manera transversal y manera de cuadrado, y de ahí van a ir filtrando el grano. Entonces, obviamente van a pasar también las partículas más chicas. Entonces van creando una serie de sedazos hacia abajo como tipo cascada, donde van colando los granos. Ya el grano que se atore en lo que es, por ejemplo, en este 24, van a ir segregando. En este caso, nosotros, como somos una empresa europea, nos regimos por una normativa FEPA europea, y, por ejemplo, ANSI es una normativa americana. Entonces, es algo parecido a lo que es, otra vez volvemos a una analogía, el centímetro. Por ejemplo, para mí un centímetro pues equivale a una distancia, pero cuando hablamos en Estados Unidos de 1, pues es una pulgada. Entonces, sigue siendo 1, pero obviamente mi centímetro contra la pulgada sí tiene una diferencia de tamaño. Entonces, lo mismo pasa en los abrasivos. ANSI tiene una normativa un poco más constante y FEPA va haciendo una normativa un poco más cerrada respecto a la selección del grano. ¿Cómo distingo un grano que haya sido seleccionado mediante FEPA y ANSI? Es sencillo. El grano antepuesto tiene una P. Entonces, todo el grano que se haya fabricado, por ejemplo, en Cleansport, pues es P150, P180. En cambio, alguna normativa americana, tal vez alguna otra marca como incluso Norton o incluso tal vez Fandeli pudieran no tener esa P antepuesta, y ellos van a seguir este patrón de grano. Pero todo eso va ligado al tamaño de los micrones. En la parte izquierda van a ver la escala, que eso es en micrones, eso es como 1 metro, como 1 kilómetro, eso, pero obviamente en escala mucho más pequeña. Entonces, si yo, por ejemplo, digo 65 micrones, eso equivale en ANSI a 220, pero mi grano ya empieza a despegarse del 220, está ligeramente arriba, tal vez esté a 63 micrones. Lo más crítico es cuando yo ya empiezo a subir y, por ejemplo, una escala de 15 micrones en ANSI es equivalente al 600, pero en FEPA es equivalente a 1200. Entonces, si yo me voy rigurosamente por una normativa, por ejemplo, el fabricante de tal vez de valeros de aviones, pues me pide 15 micrones para poder lijarlos,
pues en este caso yo llevo mi 1200 y ANSI tendría que llevar sus 600. Es por eso que es importante correlacionar la escala de micrones dependiendo la granulometría de dónde está fabricado el producto. Entonces aquí es donde muchas veces un grano puede rayar más que otro o puede ser demasiado fino para la aplicación. Entonces hay muchas aplicaciones donde solamente es cosmético y visual la aceptación del grano, pero muchas veces en la industria aeroespacial sí importa el grado de rugosidad, porque pues es lo que puede anclar a lo mejor un barniz o un primer, o necesariamente es para anclaje de alguna otra superficie o que no reciba tanta corrosión o esté más cerrada la superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos una disponibilidad de materiales que tenemos. La mayoría de los materiales son óxidos de aluminio, puesto que pues, se usan muchísimo en lo que les menciono, pieles, aceros, maderas. Entonces, esos nichos de mercado son los que más abarcan la mayoría de los granos, ¿no? Ahí vemos la que les mencionaba, el estearato en la parte izquierda, en las propiedades. Y del otro lado, vamos a ver del lado derecho lo que son los carburos de silicio que tenemos disponibles, las zirconias y las cerámicas. Ahí va a ver en la segunda parte, por ejemplo, el tipo de respaldo que va a tener y la flexibilidad. La flexibilidad pues está relacionada ahí con lo que les decía con las telas. Por ejemplo, el JF es demasiado flexible, entonces el CS333 JF es tan flexible como una playera, pero el CS538 que está bajo Z es tan duro como si estuviéramos hablando casi como un plástico, como si fuera un acrílico delgado, o sea, es demasiado acartonado. ¿Por qué? Porque aunque sigue siendo el mismo carburo de silicio como tal, el respaldo me va a dar una diferencia en la aplicación. Entonces yo no podría tal vez lijar a lo mejor algún soporte o alguna línea de combustible de algún motor, pues con un respaldo tan rígido, porque yo dejaría marcas o no se adaptaría perfectamente a la superficie. Es por eso que el respaldo juega un papel muy importante al momento que yo voy a hacer el lijado, ¿no? Más adelante, pues ya vemos ahí todos los materiales que tenemos, que principalmente van a ser poliésteres, precisamente porque son materiales más de aplicación que de acabado. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a usar estos materiales? Aquí es donde todas las recetas, es un poquito, siempre les hago la analogía de que, bueno, si nosotros fuéramos solamente una empresa que vende abrasivos, pues seríamos como un doctor en el IMSS. Prácticamente recomienda paracetamol para curarnos de todo. Aquí en esto es investigar un poco más. Por ejemplo, ¿qué parte de la cabeza te duele? ¿Te duele la sien, la frente, arriba, la parte de atrás? Bueno, pues puede ser muscular, puede ser por la presión, puede ser que necesites lentes o puede ser otra causa. Entonces ya nos adecuamos más al tipo de aplicación basándonos en todas estas múltiples combinaciones para ver qué compuesto se requiere. Si nosotros vemos los materiales que se componen en un avión, pues vemos mucha fibra de vidrio, vemos aluminio, vemos compuestos de carbono, vemos componentes que son de aluminio, de acero y titanio. Entonces prácticamente todos estos materiales encajan para ser lijados porque en algún punto pues llegaron a ser cortados, queda rebaba, hay que quitar esa rebaba, hay que llegar a pintarlos, hay que preparar la superficie para que se ancle, ya sea el primer o ya sea lijar toda la parte interna. Ahorita vamos a pasar a esas partes. Entonces, si se dan cuenta, todos esos materiales prácticamente pueden ser lijados, ¿no? Para darles el acabado deseado. Por ejemplo, para el interior de cabinas, nosotros tenemos diferentes tipos de materiales. Bueno, desde el corte, por ejemplo, los paneles laterales en el avión son de fibra de vidrio. ¿Por qué usan fibra de vidrio? Porque la fibra de vidrio es altamente resistente y a la vez es demasiado ligera, muchísimo más que el aluminio. Entonces, con las nuevas tecnologías, pues se van creando nuevos materiales que tienen
mayores resistencias y ligeros. Obviamente en un avión lo que tratamos es de aligerar el peso, porque pues el peso es un factor fundamental para el consumo de combustible. Entonces el combustible, el despegue es lo que hace que el avión se force muchísimo más en un despegue. Entonces cuenta mucho el peso, tiene que ir bien balanceado y demás. Bueno, poquito de lo que aprendí ahí en lo que es la industria de la aviación. Por ejemplo, el panel que está de aquel lado de la ventana, todo eso es fibra de vidrio y eso se usa el cortador que tenemos del lado derecho. Prácticamente un CNC por la precisión corta el panel y ya de ahí lo forma. Y todo ese panel tiene que tener un recubrimiento porque la fibra de vidrio prácticamente parece como una especie de panel, como si fuera un panal de una abeja, es un hexagonal por dentro. Toda esa bonita vista que ya tiene en su exterior, prácticamente se usan rellenadores que le van a dar como esa textura y prácticamente ese rellenador, pues muchas veces, aunque se aplique con robots, que mayormente se hace con manual, pues prácticamente tiene que ser lijado. Y pues aquí, por ejemplo, se crea un tren de lijado, es decir, que queremos llegar a un acabado fino, pero hay que quitar gran cantidad de material. Por ejemplo, en ese caso podríamos iniciar con un grano 120 y las secuencias, voy a regresar un poquito aquí. Aquí las secuencias en los trenes de lijado es brincarnos un grano. Si yo inicio, por ejemplo, un grano 120, tengo que pasar a un grano 180, un 240, 320, 400. Por ejemplo, si yo quisiera llegar a eso, yo no puedo brincarme demasiados pasos porque mi tamaño de grano no me va a permitir eliminar los granos anteriores y es donde se cometen muchas veces errores de calidad. Entonces, a veces pueden pensar que si brincan de 120 hasta 220, pues se están ahorrando un paso. Realmente no se están ahorrando un paso porque el consumo del 220 se incrementa. Entonces, lo ideal es balancear el tren de lijado para llegar más rápido y también llegar sin defectos, porque ese es pues, un punto sumamente importante en esta parte. Entonces, creamos los trenes de lijado dependiendo con los diferentes tipos de materiales y ya de ahí, pues todo lo que son los carritos de la cocina, de los carritos de servicio, todos esos son creados con paneles de fibra de vidrio, fibra de carbono y pues obviamente tiene que haber unos componentes más duros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el aluminio o metales que le den cierta resistencia. Por ejemplo, todos los laterales, pues es aluminio. Por fuerza requiere cortarse y se le va a dar un acabado. Por eso usamos los diferentes tipos de fibras que existen. Vamos a pasar a la siguiente slide. Por ejemplo, en el caso de lo que es el exterior de los motores o los interiores, pues todo el crear este tipo de componentes que significan dobleces, interiormente al soldarse, se requiere esa limpieza de la soldadura. Entonces existen numerosos abrasivos que permitan una limpieza y den un acabado. No podemos dejar el metal como tal porque tiene ciertas contaminaciones. Entonces también no podemos dejar una soldadura sin limpiar porque también tiene contaminación. Entonces, si se nos llega a tapar una línea de combustible, pues imagínense todo ese residuo que no limpiamos, que no le dimos el acabado, pues va a generarnos problemas. Entonces, todo eso es sumamente crítico. Aquí el reto es que cada vez los motores, si se dan cuenta, es una serie de laberintos donde muchas mangueras tienen dobleces, donde es muy complicado tratar de llegar con un abrasivo convencional. Es por eso que aquí a veces hacemos ingeniería para que crear diferentes tipos de abrasivo que puedan llegar a esas necesidades especiales, porque pues esto va constantemente cambiando. Entonces, todas ese tipo de limpiezas internas pueden ser químicas o a través de abrasivos. Todos los exteriores, todo ese acabado que se le dio, por fuerza tuvo que haber algún tipo de abrasivo, algún tipo de cortador
para poder lograr ese tipo de acabados. Por las partes exteriores, pues es un poquito más lámina, y prácticamente pues esa lámina tiene que tener diversos tratamientos para poder soportar las temperaturas exteriores. Por ejemplo, arriba está a menos de 50 grados, entonces que el avión baje a cierta temperatura, por ejemplo en Cancún, pues de repente de 50 grados que estuvo a casi 8 kilómetros de altura y de repente ir bajando y que llegue a los 35, 40 grados, pues es un contraste que los metales van sufriendo y obviamente requieren esa protección de las pinturas, obviamente pinturas con altos sólidos, y pues para eso se desarrollan diferentes tipos de abrasivos, pues que no se tapen, que den alto rendimiento, que den los acabados que la industria requiere para poder anclar las pinturas. Una pintura no anclada bien, pues va a repercutir en que estas condiciones climáticas pues afecten, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos o materiales son lijados con diversos granos o diversos respaldos. En cuestión de piezas más mecánicas, porque pues estas ya por muy ligeras que las querramos hacer, el titanium es ligero comparado con el acero, mucho más resistente, pero sí te requiere obviamente al hacerlo metales más duros, requieren abrasivos mucho más duros o con mayores retos para lograr el acabado, porque al final esto pues muchas veces viene de castings y el casting pues muchas veces deja rebabas, deja pequeñas porosidades, deja cierta positivos que hay que lijar y pues todo esto prácticamente se puede lograr con múltiples fibras, con piedras abrasivas, darles acabados para prácticamente limpiezas. Entonces todo esto lo manejamos dependiendo el tipo de producto. Aquí cuenta mucho que hacemos un análisis cuando vamos a visitar una aplicación, pues qué máquina tiene el cliente, cuál es su tag time, cuál es su target price. O sea, ellos pues obviamente tienen su costeo y nosotros vamos adaptándonos a ese tipo de aplicaciones. Muchas veces tenemos que recomendar máquinas, muchas veces tenemos que hacerlos pensar fuera de la caja y pues aplicaciones que llegaron muchas veces se mejoran, logramos mejores tiempos, mejores acabados. Entonces ese es nuestro reto como fabricantes y como asesores, que todo ese tipo de componentes que pues por fuerza requieren algún tipo de recubrimiento, cortarse, pero al mismo tiempo rebabearse o darles el acabado deseado, pues todo con esto lo vamos a lograr. Tenemos también incluso para las partes más cosméticas, por ejemplo, aquí pues se le está haciendo prácticamente un pulido. El pulido pues llega a un nivel de lijado muchísimo, muy alto, por ejemplo, un grano 800, y ya de ahí va a tener que ser con pastas abrasivas y otros, por ejemplo, la felpa, en este caso es una lana compactada que sumado a la pasta abrasiva, que ya son como nanoesferas que van a hacer un pulido y me van a cerrar más el material, aunado a eso, a la grasa vegetal que contiene y a los elementos químicos, me van a permitir lograr ese brillo, por ejemplo, o los acabados en pinturas. Muchas veces, pues nosotros usamos comercialmente ciertas marcas donde aplicamos la pasta líquida y pues prácticamente le podemos dar vida a nuestra pintura o alguna protección. En este caso, pues también hay muchos elementos como base, no necesariamente los químicos que nosotros como fabricantes de abrasivos hacemos. Entonces, en este caso tenemos telas de algodón, la felpa o granos abrasivos muy finos, granos que pueden llegar grano 6000, grano 5000, grano 3000. ¿Por qué? Porque queremos solamente un cerrado del poro demasiado pequeño ya para darle este tipo de acabados. Entonces, con esto pues vamos cerrando cada aplicación con un diseño diferente, con un propósito diferente. Las revoluciones cambian porque no es lo mismo un desbaste a hacer un pulido. Un pulido tiene que ser mucho más suave. No puedo pulir un acero con la misma velocidad con la que pulo un acrílico. Entonces, todas estas combinaciones
van a hacer que esto pues se vuelva muy extenso y sí se requiere muchas veces de ese conocimiento que ayude a definir cuál es el mejor proceso, ¿no? Para que sea, pues les digo, más rápido, más económico, mejor calidad, cero rechazos y se dé el resultado, ¿no? No sé si tengan alguna duda de algún producto, aplicación o de los inicios del abrasivo. Muchas gracias, ingeniero Barrera. Mucha información que uno no se hubiera imaginado respecto a los abrasivos. Si me lo permite, voy a continuar con las preguntas. Tenemos varias preguntas. Espero Sí, esté claro. preparado. La primera dice, ¿el deck de diapositivas será compartido? Pues si gustan, se los puedo compartir. Es una pequeña guía que les puede servir. Pero si tienen algo más en particular, pues igual podemos crearles, porque parte de nuestro trabajo no solamente es el abrasivo, es la capacitación y muchas veces es llegar a capacitar a nivel operadores, no solamente a los ingenieros en sus plantas, sino llegar a ellos, explicarles cómo lijar, explicarles qué resultados ofrecen una u otra cosa. Entonces, les podemos compartir esto, pero si requieren algo un poquito más preciso, también podemos crearles algo especialmente para ustedes. Entendido, muchas gracias. La siguiente pregunta. En cuanto a las composiciones de los abrasivos revestidos, ¿ustedes ofrecen toda esa variedad? Así es. De hecho, como la última slide donde les decía, eso es todo lo que tenemos. Prácticamente tenemos más de 40 modelos de lijas y con sus múltiples grados abrasivos o respaldos. Entonces, tenemos una amplia gama de productos. Somos los fabricantes, los creadores de ese tipo de abrasivos. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería en su opinión, ingeniero Barrera, los errores más comunes en el uso de los abrasivos en la industria aeroespacial? ¿Y qué debemos evitar o debemos educar a nuestro equipo de trabajo? Muchas veces hay ciertos resistencias al cambio. Es algo que he notado en muchas industrias, no nada más en la aeroespacial. Voy a poner, por ejemplo, hay frases muy típicas en esto que dicen, es que yo siempre lo he hecho así. Y bueno, a veces pues con la pena, pero la verdad es que siempre lo has hecho de una manera no muy correcta. Voy a poner un ejemplo. Una vez fuimos con un lijado de paneles precisamente para donde guardan las maletas. Entonces, había un operador muy experimentado, pues que él decía que él casi no cometía defectos y demás. Entonces, aquí lo que pasaba es que su tren de lijado no era el correcto, no tenía una secuencia porque pues simplemente ellos querían acortar pasos, pero no es la manera correcta. Entonces, bueno, le dije incluso, te invito a una comida si mi proceso no está bien. Entonces, yo seguí una secuencia, con lo cual logré cero defectos y lo hice más rápido. Entonces, quité esa resistencia al cambio, el creer que muchas veces como lo hacemos es mejor. Siempre hay que tener apertura para nuevas ideas. Para eso llevamos pruebas, no cuestan absolutamente nada y lo que nos interesa es que los clientes y tanto los operadores queden convencidos que los procesos que les estamos proponiendo mejoran su calidad, eliminan rechazos y también muchas veces por ende mejoran sus costos. Entonces, un error muy común es, bueno, no conocer de los abrasivos, no es que sea un error, pero obviamente no nos empapamos tanto o no nos asesoramos bien. Otro error es creer que como lo hacemos no hay otra manera. Entonces sí hay que estar dispuestos a estar abiertos al cambio y tener la disponibilidad de darnos ese tiempo para mejorar nuestros procesos. Yo creo que esos son los dos que he notado principalmente. Y pues, una, pues el desconocimiento, porque es muy fácil abrir internet, comprar un producto donde dice, para pinturas, y lo compramos, pero no sabemos el resultado. Y en ese experimentar perdemos muchísimo tiempo
cosa que a veces no tenemos porque tenemos el proyecto encima. Entonces, acercarse a una empresa que tiene ya este conocimiento, este background, pues permite muchas veces salir adelante. Entonces, siempre asesorarse y tener la disponibilidad del cambio. Muy buenos consejos, ingeniero. La siguiente pregunta que tengo aquí es, ¿qué productos ofrecen para rectificado, plano de piezas, de carburo, de tungsteno? Carburo de tungsteno, a ver, perdón, ¿me podría repetir otra vez la pregunta? ¿Qué productos ofrecen para rectificado, plano de piezas, de carburo, de tungsteno? Rectificado. Hay diferentes tipos, bueno, habría que ver qué tipo de geometría es. Muchas veces tendríamos que ver qué pieza es. Por ejemplo, lo que es el tungsteno es muy duro y normalmente se logra con otras piedras muchísimo más duras que los abrasivos convencionales. Entonces, aquí sí tendríamos que usar incluso, puede ser diamante, en algunas piedras, para poder lograr un desbaste en carburo de tungsteno. O sea, prácticamente no es un abrasivo convencional como esto. Eh, no sé si contesté la pregunta. Es que habría que ver la aplicación. Por ejemplo, si me dicen, oye, tengo una navaja o que es de carburo de tungsteno y quiero hacer un reafilado para ver si, cómo puedo aquí sacarle filo que sea con precisión. Bueno, ninguno de los abrasivos convencionales va a poder hacer eso. Prácticamente tiene que ser alguna piedra de afilado, pero incluso ya con granos, de acero, perdón, de diamante. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿de los abrasivos láser que anuncian en internet funcionan? Abrasivos láser. He visto varias aplicaciones donde el mismo láser, incluso hay varios tipos de abrasivos ya un poquito más novedosos. Yo no he tenido acercamiento con algún tipo de ese tipo de productos. Sí he visto que van como si fuera futurista, se ve un óxido y va haciendo un requemado donde prácticamente las partículas las va como carbonizando y eliminando. Imagino que ha de ser tecnologías también un tanto más caras. Entonces, ahí habría que hacer un buen análisis de costo-beneficio, porque muchas de esas tecnologías sí pueden funcionar. Yo no tengo la experiencia de eso, no nos dedicamos a eso, pero pues muchas veces, a veces el tipo de producto no justifica lo avanzado que pudiera ser ese producto. He visto otras que incluso para despintar usan hielo seco. Entonces, esa sí me tocó una vez verla funcionar y la verdad sí me sorprendió muchísimo porque el hielo seco se lanza con tanta presión como el agua, como estas lavadoras a presión, pero el hielo seco pega y prácticamente medio se evapora. Entonces sí se me hizo una tecnología muy completa, pero obviamente la máquina se me hizo extremadamente cara para lo que pues tal vez ahí les repito, tendrían que analizarse costo-beneficio, si realmente vale la pena un láser, una de lanzadora de hielo seco, una Sandblaster o alguna otra medio que sea más mecanizado en el abrasivo, pues ahí se los dejaría más a esa parte de costo-beneficio. Pero en la cuestión del láser, la verdad nunca lo he visto funcionar y sí sé que son caras. Excelente. Nuevamente hay una pregunta referente a la pregunta pasada. La pregunta pasada es, ¿qué productos ofrecen para rectificado de plano de piezas de carburo de tungsteno? Y ellos se refieren a para troqueles de corte. Ah, troqueles de corte. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos las limas rotativas que tienen diferentes tipos de geometrías y filos. Por ejemplo, tenemos un cliente que hace para troqueles, pero también hace para vaciados. Ellos hacen todo lo que es la biela para las locomotoras.
Entonces prácticamente los moldes van sufriendo ciertos daños o van quedando contaminaciones y tenemos unas limas rotativas que tienen diferentes tipos de geometrías, filos y además recubrimientos. Entonces, por ejemplo, yo puedo recubrir una lima rotativa con nitrato de titanium, lo que puedo incrementar la velocidad de corte, o alumina titanium, que es para materiales con endurecidos de 60 Rodwell. Entonces, eso dependiendo del tipo de geometría, pudiera ayudar a retrabajar, por ejemplo, ciertas curvaturas. Pero en zonas planas yo definitivamente recomendaría más una piedra de diamante o hay otros abrasivos que prácticamente sirven como para los rectificados, o sea, son muy duros. No las manejamos, ahí no les podría dar tanta información referente a esto. Tengo conocimiento porque a lo largo de estos 21 años que he estado en esto, en las aplicaciones, pues siempre nos preguntan qué podrían sustituir y muchas veces es complicado con los abrasivos convencionales. Entonces, si son algunos moldes para troqueles, tenemos las limas rotativas. Si nos permiten ver la aplicación, pues ahí ya podríamos constatar si este es el adecuado para este tipo de productos, pero muchas veces pudiera ser, si están demasiado duros, pues sí tendría que ser o una piedra de las de puntas montadas. Por ejemplo, hay unas blancas, esas son precisamente para acero Inconel, titanium o aceros endurecidos, o en este caso las limas si queremos un alto desbaste. Entonces también habría que analizar cuánto queremos rebajar, porque muchas veces una lima pudiera ser demasiado agresiva para la aplicación o una punta montada demasiado blanda para lo que quisiéramos hacer. Entonces, si nos invitan, pues con mucho gusto podríamos darles datos un poquito con mayor precisión. Claro, por supuesto. La siguiente pregunta es, Cleansport Tijuana tiene un centro de servicio para validar el uso de nuestros abrasivos en nuestra planta y sugerirnos opciones. Sí tenemos aquí, mucho de aquí se fabrica, aquí no es prácticamente el maker se hace, les repito, lo que es la lija se hace en Alemania, en Polonia se hace lo de papel, pero también de allá nos mandan como ciertos productos y aquí nosotros también fabricamos ciertas aplicaciones. Entonces, aquí muchas veces me envían piezas y yo con gusto las trabajo. O si están en Tijuana, pues los invitamos aquí a que pasen, por ejemplo, oye, necesito darle acabado a esta pieza. Bueno, un poquito ya con el contexto puedo reunir suficientes materiales que yo creo que pudieran darles resultados y aquí en nuestro cuarto de pruebas mostrarles, llegar a esa parte, ¿no? Hacer un DOI interesante con los ingenieros y aquí ya ver, muchas veces de aquí han venido clientes y han salido ya con la respuesta. Entonces, sí tenemos un pequeño cuarto donde podemos hacer pruebas en base a sus necesidades. Tenemos bancos, tenemos diferentes tipos de máquinas manuales, y pues también compartimos el cuarto con el área de calidad, pues donde prácticamente se prueban las resistencias de algunos materiales, pruebas de spin, pruebas de flexión de los tapes y demás. Entonces sí contamos con algo como para que eh, eh, pudiéramos hacer algunas pruebas pues, de algunos componentes. Muchas gracias, ingeniero. Es bueno saberlo para promoverlo en la industria. La siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias conlleva utilizar productos que contienen elementos abrasivos? ¿Usted puede darnos unos ejemplos sobre la salud preventiva? Bueno, sí, definitivamente ahí es siempre usar equipo de protección personal porque al final no nada más es el abrasivo como tal, sino es el residuo que se da de la pieza. Si yo estoy, por ejemplo, lijando aluminio, si yo no tengo una protección, el aluminio se va a los poros, se va a los pulmones y son metales pesados. Entonces prácticamente puede llevar a enfermedades de cáncer o otro tipo de problemas respiratorios o de piel o de irritación en los ojos. Entonces sí, definitivamente, independientemente del abrasivo,
muchas veces es el residuo del mismo compuesto. La fibra de vidrio, no se diga, es una fibra tan delgada que crea alergias y pues inmediatamente empiezan a salir ronchitas. Malamente lo aprendí en mis primeros años en Mexicana de Aviación con un espejo de una A320. Entonces, bueno, sí, definitivamente, aunque los abrasivos son seguros como tal por sus composiciones químicas, más que nada a veces es el residuo de los mismos elementos que está lijando. Entonces yo recomiendo que en todo momento no escatimar con los equipos de protección. Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, ver el tipo de partícula que se está saliendo para poder elegir el filtro correcto. No todos los filtros, por ser filtros, van a filtrar el tamaño de partícula. Y lentes de protección, guantes, los abrasivos cortan muy rápidamente la piel. Entonces, sí, no escatimar en careta, tapones auditivos. Normalmente las máquinas, todos los esmeriladores tienen arriba de 90 decibeles y eso prácticamente a la larga crea pérdida auditiva. Entonces, definitivamente, independientemente del el abrasivo, el residuo y todo lo que conlleva como ruido, vibración y demás, definitivamente equipo de protección personal. No importa que, por muy sencilla que sea la operación. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿los productos traen información del equipo de protección que se requiere para usar cada producto? No todos, pero hay varios productos que contienen esa información. Traen pictogramas de seguridad, pues básicamente lo de los lentes, guantes, careta, mascarilla. Aquí pues habría que revisar, pues tal vez con marketing, porque no todos los productos llegan a traer esa información, aunque sí, siempre les recomendamos que en nuestra página de internet vean la cuestión de la seguridad en base a la OSHA. Entonces, pues esa nos puede dar una buena guía en general para no solamente el uso de los abrasivos, también cuando soldamos, cuando cortamos. Entonces, sí les recomendaría que fueran en base a OSHA. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿existen abrasivos en el mercado eco-friendly? Tomando en cuenta la tendencia de cuidar el planeta, ¿qué pasos hacia esta dirección está implementando Cleansport en ese sentido? Eco-friendly. Bueno, no tengo conocimiento como tal que un abrasivo pueda ser más amigable. Lo que sí podemos hacer como compañía es, y se hace, es prácticamente tratar de disminuir los residuos que se generan del proceso de los abrasivos, es decir, generar menos scrap, obviamente optimizar nuestros recursos pues, para que no estar consumiendo todos estos componentes que generalmente vienen del extranjero. Aquí básicamente en la planta Tijuana hablamos de conversión. Entonces, por nuestra parte, en la conversión, pues tratamos de tirar lo menos posible, de hacer uso del reciclaje en algunos pedazos de material para poder, lo menos que podamos tirar va a ser lo más amigable con el medio ambiente, porque al final es un residuo que muy probablemente va a tener que irse a disponerse a algún lugar, a ser enterrado, destruido o de alguna manera. Entonces, como tal, es lo que podemos hacer como compañía de abrasivos, darle y pues también incluso al asesorar, pues que el residuo de nuestros clientes sea lo menos impactante al medio, ¿no? Entonces sea lo más óptimo. No sé si eso ayude, pero pues como tal, los abrasivos siempre van a crear cierto grado de contaminación, pero el hecho de usarlos adecuadamente, pues me permite que los residuos no sean tantos en el uso.
Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cómo sugiere Cleansport rectificar las ruedas abrasivas de precisión? Las ruedas abrasivas de precisión, hay unas barritas. Esas bueno, nosotros no manejamos ruedas de precisión, pero sí conozco el proceso, tengo algo de conocimientos de maquinado. Hay unas barras que son precisamente para rectificar las ruedas. Hay unas piedritas, desconozco la marca, incluso pues, pudiera investigar un poquito para darles el dato. Y se usan esas barritas y ayudan mucho para volver a rectificar las ruedas, tanto ruedas que son como de piedras, pero se usan esas barritas. Nosotros no las manejamos, pero sí pudiera darles algún dato referente a eso, para poder direccionarlos por lo menos. Muchas gracias, ingeniero. Aquí con usted tengo la última pregunta. La pregunta es, ¿necesito usar una guarda con un abrasivo? Definitivamente. Siempre las máquinas van a traer las guardas y el hacer caso omiso a las guardas es poner nuestra integridad en riesgo. Entonces, sé que muchas veces la aplicación no es la más amigable, pero bueno, existen otro tipo de máquinas que pueden hacer el mismo trabajo sin tener que usar siempre la misma máquina. A veces entiendo que por economía, pues tratan de hacer todo con un mismo tipo de máquina y pues a veces el hacer eso significa quitar las guardas. Yo en ningún momento lo recomiendo porque aunque los productos son seguros, hay aplicaciones donde podemos llevar al límite al abrasivo tratando de que funcione como queremos y pues quitar la guarda significa, no importa, nuestro producto está certificado ante OSA, es un organismo para la seguridad de los abrasivos. Entonces, ante un error humano o un límite del producto, no hay manera de evitar un accidente. Entonces, sí, el hecho de mantener las guardas en su lugar disminuye tremendamente el índice de accidentes. Yo afortunadamente en este tiempo de estar usando, pues, tanto en el área de manufactura, cuando he tenido áreas a mi cargo o he estado ya más en aplicaciones, nunca he tenido un accidente, pero yo la verdad nunca escatimo en cuestión de seguridad y las guardas es uno de ellos. De verdad que si están ahí por ahí, si están ahí por algo, es porque en el diseño alguien ya experimentó problemas. Entonces, definitivamente hay que usarlas, no importa qué. Perdón, ingeniero, ahora sí que su presentación ha causado pues mucha curiosidad por parte de la audiencia y pues tengo otra pregunta más. Ahora sí creo que sería la última. Muchas gracias por su paciencia. Dice así, ¿puedo aplicar prueba de sonido por percusión a una rueda de resina aglomerada? Una rueda de resina aglomerada. Me imagino que ha de estar hablando de una convolut, que pues para empezar son como si fuera una fibra de las regulares de los trastes, para que se den una idea. Esa va compactada. No sé si ese tipo de rueda es la que se está refiriendo a aglomerada. Hay muchos términos a veces como lo manejan otros fabricantes y al momento de traducir puede ser de manera literal y a lo mejor estoy dando un dato equivocado, pero pues sí se le puede, por ejemplo, la máquina como tal ya genera un ruido, obviamente al hacer la aplicación, dependiendo del tipo de metal, pues puede hacer como el efecto como el de un platillo de batería, ¿no? Hace demasiado ruido al estar golpeando, obviamente arriba de 90 decibeles, pues sí, ya por fuerza se requiere protección auditiva. También sí se le puede hacer una prueba como tal, pero son muchas condiciones las que podrían afectarnos el resultado. No quiere decir como tal que la rueda en sí genere ruido. Si genera alguna especie de vibración o ruido, bueno, entonces ahí ya sería un índole de la manufactura, porque no debería ni de hacer ruido como zumbar o algo así,
o tampoco debería de vibrar. Entonces, porque es un mal proceso donde no quedó tal vez bien rectificada, pero como tal en sí la rueda no va a hacer tanto ruido a un grado donde sea, pues llegue a ser dañino o llegue a ser demasiado molesto. Principalmente cuando la rueda esté trabajando, donde esté trabajando es donde va a generar muchísimo ruido. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que toda esta información que nos ha compartido ha sido muy interesante. Como le comento, ahora sí que no me imaginaba tanta información referente a los abrasivos. Pero bueno, por lo tanto le voy a pedir si nos puede, por favor, compartir sus conclusiones o sus palabras de cierre hacia la audiencia de este webinar especializado. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia, su interés. A mí me gusta mucho crear alianzas comerciales y como de apoyo con los clientes. Me gusta mucho ese trato, me gusta mucho lograr cuando el cliente me pone un reto y me pone una aplicación, y la verdad me llena mucho de satisfacción cuando cierro y el cliente queda satisfecho tanto con el producto, con el resultado, como ingenieros de manufactura. El hecho de cerrar un proyecto, pues a mí me gusta muchísimo. Y pues les agradezco su atención. Esperemos que esto nos ayude a acercarnos más a la industria, que si tienen nuevos retos, que si requieren capacitación, que si requieren algo en particular de la compañía respecto a seguridad y demás, pues con mucho gusto estamos para atenderlos. Si hay más inquietudes respecto a los abrasivos, pues también podemos, manejamos más de 50,000 números de parte. Entonces prácticamente esto que vimos aquí fue solamente una probadita, fue algo básico. Entonces hay mucho más que pudiéramos contribuir con sus aplicaciones, y pues si nos los permiten, ahí vamos a estar. Muchas gracias, ingeniero Víctor Barrera. Ahora, si me lo permite, si me lo permiten todos, le voy a ceder la palabra al presidente del Clúster Aeroespacial, doctor Tomás Ibaja, para que también nos comparta sus palabras y conclusiones. Víctor, muy sorprendido. Eres un experto, esa es la palabra. Manejas los términos y el conocimiento de una manera muy especializada. Como bien comentó Cristian, los abrasivos pareciera que serían un accesorio, pero se vuelven realmente críticos en el producto final, y la selección del mismo, por un lado, y el cuidado que se tiene del producto, que en este caso, pues, cuenta con toda esta fricción, pues vale muchísimo, ¿no? Entonces, de tal manera que derivado de ello, pues realmente nosotros estamos muy agradecidos con Cleansport por esta plática. Esperemos seguir contando con su apoyo para la asesoría educada de nuestra industria, y que derivado de ello pues podamos seguir trabajando en beneficio del sector aeroespacial. Le cedo la palabra a Cristian, no sin antes agradecer a todos los que se conectaron por Zoom, por Facebook vía streaming, y la industria aeroespacial a través de sus circuitos cerrados. Muchísimas gracias a todos. Les cedo la palabra a Cristian. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Cleansport. Muchas gracias, ingeniero Barrera, por podernos compartir un poquito de toda esta experiencia de 21 años en el mercado. Gracias por compartirlo. Aquí presentes conmigo están mis compañeros, la ingeniera Anita Luna, el ingeniero Víctor Camacho, la ingeniera Ana Sofía Galvez, presidente. Todos les queremos dar las gracias a toda la audiencia, a toda esta industria espacial que se conectó el día de hoy. Y recordarles que el siguiente jueves igual está la invitación abierta a que todos se conecten y disfruten estos webinars especializados del Clúster Espacial de Baja California. Mi nombre es Cristian Sánchez, soy ingeniero aeroespacial y estoy a sus órdenes de todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.